tal, chicos? Hoy nos encontramos aquí en el Cerro El Volador, un pequeño cerro que queda casi en la mitad de la ciudad y aún da muchas aves. Pero hoy vengo en una en especial que se llama la Guacharaca. Muchos de ustedes la conocen, entonces vamos a ver si logro tomar unas tomas y unas pequeñas fotografías. Bueno, chicos, las guacharacas, también llamadas como chachalacas, incluyen una docena de especies que habitan desde el suroeste de Estados Unidos hasta la América del Sur. Bueno, ahora mismo estoy en busca de la guacharaca, no he tenido suerte aún. Estoy adentrándome cada vez más en el cerro. Vamos a ver si contamos con suerte y podemos tomar una fotografía y video a esta ave. Esta ave mide entre los 53 centímetros y los 61 centímetros de largo. Y pesa entre los 450 y 800 gramos. En estos momentos estoy en una silla, a lograr con los binoculares. Les parece con una fotografía. Y aquí se les dejo. El plumaje de estas aves es gris pizarra en la cabeza y en la parte del torso y el cuello es gris claro o blancuzco. El vientre es rojizo, mientras que en la cola es verde, es color verduzco, sí. Estas aves forman grupos de 6 a 20 individuos. A 6 a 20 individuos. Se alimentan de frutas, semillas, insectos y flores. Bueno, chicos, lamentablemente hoy no tuve suerte con las guacharacas. Al principio le estaba dando las características de ella y todo, pero hoy no tuve suerte. Entonces para el próximo video les dejo las otras características y las fotografías de la guacharaca. Ya en TikTok tengo varias fotografías de ellas, pero yo quería hacer otra fotografía hoy. Pero saqué muchas tomas que me gustaron hoy y aquí se las voy a dejar. Espero les guste y también les guste el video. Y nos vemos en otro video, en la segunda parte de en la fotografía de la guacharaca. Y espero que comenten, me gusta, compartan, se los agradezco mucho. Que me sigan también en la página